Tú nunca obtienes algo por nada, aun cuando se trata de las cosas espirituales. Siempre recuerden eso. Recuerdo cuando estaba aún en mi adolescencia, alguien dijo de mí: ella es una chica con suerte. No fue suerte, mi amigo. Yo sé el precio que pagué. Conozco el precio. Así que todo lo que podía predicar era de la salvación. Pero de repente me di cuenta de que había una tercera persona de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo tenía que saber más con respecto a esta maravillosa tercera persona de la Trinidad. Tenía que saber más acerca de ella. Esto, amigos, forma parte de nuestros libros Perlas de Sabiduría y El Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar en Amazon en formato físico y en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición. El fin de la gracia, por Kathryn Kuhlman. Nunca me olvidaré de aquellas largas tardes de domingo cuando yo era un adolescente, años y años atrás en Concordia, Missouri. Ningún adolescente habría tenido miedo de ver venir el domingo como yo. Odiaba ver que llegaba el domingo, ya que era siempre lo mismo. Papá nunca iba a la iglesia, mamá sí. Mamá iba principalmente para presumir. Nosotros teníamos nuestro almuerzo de domingo y después de que mamá lavaba los platos, papá decía: bueno, yo voy a subir por una siesta. Y mamá decía: yo creo que voy a dormir una siesta también. Simplemente como si hubieran pensado en ello al mismo tiempo. Lo hacían todos los domingos de tarde. Y yo era una niña llena de vida, llena de vitalidad y sin nada para hacer. Lo único que hacía en ese tiempo era ir rápidamente a buscar a mi mejor amiga, Maxim. Ella era la hija de un cirujano cardíaco y caminábamos juntas por las vías del tren hasta Emma, Missouri. ¿No sabías que existía una Emma, Missouri? No está en el mapa. Todo lo que hay allí es una lechería, una iglesia luterana, un cementerio luterano y media docena de casas a 3 millas de Concordia. Caminábamos por la vía del tren hasta Emma. A las 4 en punto, el tren del Pacífico de Missouri, una locomotora, el vagón de correo, un vagón de pasajeros, llegaba lentamente por la curva. Tan lentamente. Nosotras estábamos paradas en las vías del tren y saludábamos. Cuando se detenía, nos subíamos a un viaje de 3 millas a Concordia. Nos bajábamos del tren como señoritas que acababan de llegar de París. Oh, eso fue hace tantos años. Han pasado tantos años, más de los que puedo recordar. Yo aprendí algo en mi viaje, el de los domingos de tarde yendo a Emma. Aprendí a cómo caminar por las vías del tren. Y era bastante buena en eso. Era realmente buena. Yo aprendí a caminar por las vías del tren, a cómo mantener el equilibrio. Si tú perdías el equilibrio, te caías. Quiero que sepas algo. Ahora estoy caminando por la mayor vía de tren de mi vida y debo mantener el equilibrio. Sé mejor que nadie que estoy caminando por el riel. Lo sé. De acuerdo con la palabra de Dios, Él está devanando las cosas, está hilando las cosas y lo está haciendo muy rápidamente. Nosotros estamos llegando al fin de esta dispensación, la que llamamos
la dispensación del tiempo de los gentiles. Y muy pronto tendremos el rapto de la iglesia. Seguido de esto, por 7 años, Él va a guardar sus pactos terrenales con su pueblo terrenal, los judíos. Mientras leo la palabra de Dios, descubro algo que Él dijo que sucedería a la hora del cierre de esta dispensación. Y yo tengo que creer la palabra. Él va a mantener su palabra. Él va a cumplir su palabra. Ningún hombre, ninguna mujer se atreva a discrepar con la palabra de Dios. En su palabra, Él nos dice una y otra vez que van a suceder 2 cosas en los momentos culminantes de esta dispensación, antes del gran rapto de la iglesia. Por un lado, la palabra de Dios habla del gran alejamiento. Miles y miles alejándose. El gran engaño, la frialdad. Y en esta hora nosotros estamos viendo que el mundo se pone de pie para desafiar a la iglesia organizada. ¿Y qué está sucediendo? Nosotros no estamos pudiendo responder a ese gran desafío. La muerte, el formalismo. ¿Qué tenemos para ofrecerle a la juventud hoy? Hemos quitado los altares y en muchos casos hemos negado la misma deidad y divinidad del Señor Jesucristo. Los mismos fundamentos sobre los cuales el cristianismo fue establecido. Por el otro lado, la palabra de Dios habla del gran derramamiento del Espíritu Santo en los momentos culminantes de esta dispensación. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él nos ha prometido a todos nosotros que en los últimos momentos va a haber un gran derramamiento, un maravilloso derramamiento del Espíritu. Y nosotros lo estamos viendo. Lo estamos viendo entre los protestantes, lo estamos viendo entre los católicos, lo estamos viendo entre hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida. Uno de los mayores derramamientos del Espíritu que este mundo haya evidenciado. En lugares que nunca esperábamos, entre las personas menos probables, profesores, educadores, sacerdotes, por todos lados, en todo rincón y esquina del mundo. Esta gloriosa experiencia. Y yo creo en ello con todo mi corazón. Recuerda algo, el regalo más grande que Jesús le haya dado a la iglesia, este glorioso cuerpo de creyentes, fue el Espíritu Santo. Antes de que se fuera, Él quería darle a los suyos, a su novia, a su prometida, a su iglesia, el mayor regalo posible. Y Él dio este regalo inapreciable, el don del Espíritu Santo. Él sabía mejor que nadie el secreto del poder en su ministerio. Él comprendía esto. Pedro lo entendió. Pablo comprendió el secreto del poder en sus vidas. Yo creo en esa gloriosa experiencia que ellos tuvieron en el aposento alto, cuando los 120 fueron llenados con el Espíritu. Conozco el secreto del poder en mi ministerio. Conozco el secreto del poder en quienes encontraron a Cristo como su Salvador. Aquellos que fueron sanados sobrenaturalmente. Cada pedacito de convicción viene de esta gloriosa tercera persona de la Trinidad. Amados, Él ha prometido que en esta hora final habrá manifestaciones del Espíritu aún más maravillosas. Todo lo que la iglesia primitiva experimentó, todos los frutos, todos los dones del Espíritu van a volver, van a regresar a la iglesia. Amados, existen aquellos que a causa de la falta de enseñanza
No saben cómo apropiarse de este glorioso poder que de repente viene sobre ellos. La tragedia más grande de este tiempo es la falta de enseñanza en la iglesia y entre aquellos que reciben este glorioso don del Espíritu Santo. Daría cualquier cosa en el mundo si, de alguna manera, tuviese la habilidad de pararme en lo más alto de una montaña y proclamar el poder del Espíritu Santo y el propósito de dar este poder y esta persona al creyente. A causa de la falta de enseñanza, a causa de la falta de conocimiento de la palabra de Dios, están quienes han malversado el poder del Espíritu Santo, haciendo un mal uso y abusando del propósito del Espíritu Santo. Te voy a traer un enfoque, algo maravilloso. ¿Alguna vez consideraste a alguien que toma un fósforo, lo enciende y lo tira en una lata de gasolina? En una fracción de segundo habría una tremenda explosión y haría un gran daño también. Uno podría tomar el mismo contenedor de gasolina y ponerlo en un automóvil y ese automóvil te llevaría a ciertos lugares. Todo depende de cómo lo canalices. El Espíritu Santo no es un poder o una persona que tú o yo podamos usar. El Espíritu debe usar a la persona, al vaso. Ese es uno de los mayores secretos que he descubierto. Una combinación de sentido común y dominio de la palabra de Dios es lo que se está necesitando hoy. Lo que se necesita hoy más que nada en el mundo es una combinación de sentido común y dominio de la palabra de Dios. Amados, nosotros necesitamos regresar a la palabra de Dios. Si yo le enseño a usted una cosa y la palabra de Dios dice otra, la palabra está en lo correcto. Si su pastor dice una cosa y la Biblia dice otra, la Biblia está en lo correcto. Sépalo usted. Y nosotros debemos regresar al lugar donde tomemos a la palabra como la autoridad final. A veces pienso que nosotros nos hemos dejado arrastrar por el entusiasmo. Oh, claro, vemos a Pedro en el monte de la Transfiguración. Eso fue glorioso. Yo desearía haber estado allí, por supuesto. Pienso que estamos viviendo en la generación más grandiosa para los que estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Oh, cuando Jesús estuvo allí, transfigurado delante de sus ojos, a un lado Moisés y al otro lado Elías. Pedro estaba asombrado, impresionado por todo eso. Y en ese éxtasis, en su entusiasmo, él estaba tratando de lograr de alguna manera poder quedarse allí para siempre. Oh, él era tan humano. Pedro era tan humano. Nosotros creemos que él pensó, bien, la mejor manera de tener al maestro aquí para siempre y de retener a Elías y a Moisés es construir algo. En ese momento, él expresó sus sentimientos cuando dijo, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esa experiencia de arriba de la montaña fue maravillosa. A Pedro le debió haber gustado quedarse allí para siempre. Pero recuerda algo, eso fue solo por un tiempo muy corto. Después de esa gloriosa experiencia, cuando Jesús dijo, ven, él tuvo que bajar desde lo alto de la montaña por la ladera hasta abajo al precipicio, hacia el valle donde había almas pecadoras.
enfermas, donde había hombres y mujeres, humanidad que necesitaba su ayuda. No, Pedro, el Señor no te permitió quedarte en el monte de la transfiguración. Esa experiencia fue gloriosa, la experiencia fue maravillosa. Sin embargo, siempre la experiencia más rica del mundo, la de la cima de la montaña, es solo deseable mientras tanto sea usada para testificar, para ganar almas en la tierra del valle de la vida. Y recuerda esto, estas experiencias de la cima de la montaña son gloriosas. Esta experiencia de los 120 en el aposento alto fue maravillosa. Pienso que a ellos les debió haber gustado quedarse allí para siempre. Pero, ¿les fue permitido quedarse allí? ¿Se quedaron en el aposento alto? Después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenados con el Espíritu. Y estoy hablándole literalmente a miles que han tenido la misma experiencia. Ustedes desearían poder quedarse allí para siempre y no irse nunca más. Pero recuerden algo, la experiencia del aposento alto fue dada para un propósito. El Espíritu Santo, el Espíritu de vida, es dado al creyente con un propósito y solamente para un propósito, para ser usado para la gloria de Dios, para ser usado para la salvación de las almas, para testificar, no para su propio placer, no para su propia gloria. El Espíritu Santo glorificará solo a una persona, solo a uno. Él no va a glorificar a ningún hombre. Usted no será glorificado, usted no será magnificado. Él no magnificará a ningún ser humano. Él magnificará solo a una persona. Y esa persona es Jesús, el mismo Hijo del Dios viviente. A mí no me importan cuáles puedan haber sido sus experiencias con el Espíritu Santo. A mí no me interesa cuán alto usted haya llegado en la cima de la montaña. Hay experiencias de la cima de la montaña, experiencias espirituales que el vocabulario humano no puede describirlas porque justamente son espirituales. Ellas están más allá de la descripción humana y fueron dadas con un propósito y solamente para un propósito, para testificar, para la salvación de las almas perdidas. Si usted quiere saber si una vida está llena espiritualmente o no, si usted quiere saber si es genuina, haga estas dos preguntas. 1. ¿Es usada para la edificación de la iglesia? Y 2. ¿Es usada para salvar las almas? Ellos fueron sacados del aposento alto y Jerusalén fue literalmente sacudida desde el centro hasta la circunferencia, a través del testimonio de 120 que recibieron esa maravillosa experiencia. Pedro predicó bajo la unción del Espíritu Santo y 3.000 fueron salvados en un solo día. Vamos abajo, por favor, si usted quiere. Salgamos del aposento alto. Pedro y Juan subieron juntos al templo. Esto es después de la experiencia del aposento alto, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Oh, Pedro, ahora con gran poder, ahora gloriosamente lleno con el Espíritu Santo. Pedro,
con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Se quedaron ellos en el aposento alto? Si ellos se hubiesen quedado, esto nunca hubiese sucedido. Oh, esto es glorioso. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ah, me encanta esto. Siempre recuerda que la experiencia más rica de la cima de la montaña es deseable solamente mientras sea usada para la salvación de las almas perdidas. Vamos a salir del aposento alto. Algunos se quedan allí. Salga del aposento alto. El Espíritu Santo le fue dado para un propósito, y ese propósito es para la salvación de las almas perdidas. Baje del monte de la transfiguración. Baje al valle donde hay almas enfermas. Le digo la verdad, he tenido experiencias en la cima de la montaña, experiencias espirituales. Soy lo suficientemente humana para querer no bajar nunca más. A mí me gusta contarles. Yo he tenido experiencias que nunca las he contado ni a un alma. ¿Podría ser tan fácil simplemente subir? Pero si yo no hubiese bajado al valle donde están las almas enfermas, no podría haber ayudado a los drogadictos a encontrar a Cristo. Yo no podría haber ayudado a esa pequeña madre a cuyos 2 hijos los habían encerrado solo a 4 días antes de Navidad. No podía haber traído esperanza a ese papá que necesitaba una vida eterna para encontrarse con los seres amados que estaban del otro lado. Es maravilloso quedarse en el aposento alto, quedarse en el monte de la transfiguración, pero amados, es cuando tú bajas al valle que traes esperanza, vida y el evangelio a aquellos que lo necesitan. No es fácil, pero vale la pena, se los prometo. Que Dios los bendiga.